Bueno, el título del mensaje de hoy se llama Filosofías y estilos de vida. Filosofías y estilos de vida. Nos ponemos de pie para leer la palabra en Colosenses 2, del 6 al 10. Filosofías y estilos de vida. Dice así Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, hablando a los cristianos, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Padre, te damos gracias por la palabra. Señor, queremos entenderla y que tu intención se cumpla, Señor, con relación a esta palabra. Y sabemos que es una obra del Espíritu Santo. Reconocemos eso y pedimos que tú intervengas, Señor, y nos abras el entendimiento a esta verdad. Toques los corazones, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien. La palabra filosofía es una palabra que sale de dos raíces griegas. Filos quiere decir amigo, que gusta, que se ama algo, que se es amigo de eso, que se es adepto, aficionado. Filos, ¿verdad? Filo, amigo o aficionado o que ama algo, que le gusta. Y Sofía, que es la segunda parte de la palabra, quiere decir sabiduría, ciencia, conocimiento. Así que filosofía es amigo o adepto a la sabiduría. Uno que es seguidor, ¿verdad? Le gusta, admira la sabiduría, la ciencia, el conocimiento. Y eso es, de ahí viene la palabra. Un filósofo es entonces uno que sigue buscando el saber y el conocimiento. Le gusta eso. Bueno, cada época tiene su interpretación de la vida. Varía de época en época y de cultura en cultura. Creencias, costumbres y la interpretación de lo malo, lo bueno y de los estilos de vida. Eso cambia y ha ido cambiando a través de la historia, ¿verdad? Así que cuando pensamos en esto, vemos que nosotros somos la consecuencia, la gente que vivimos en el siglo XXI, de muchos siglos anteriores, ¿verdad? Y ahora estamos aquí, pero no empezamos en cero, empezamos ya influenciados por cosas que vienen de siglos y de milenios inclusive, que se fueron cambiando, modificando a través de la historia y llegamos a la época de hoy, que aún hoy es diferente en diferentes lugares, varía en diferentes lugares. No todo el mundo ve las cosas de la misma manera en donde hay diferentes religiones, diferentes tradiciones, diferentes historias, ¿verdad? Y eso pues tenemos que entenderlo. Cada época tiene su interpretación de la vida, sus creencias, sus costumbres y su manera de ver el bien y el mal y todas esas cosas. ¿Y qué de nuestra época? Trayéndonos al mundo de hoy. ¿Qué es nuestra época? Hay un pasaje en la Biblia que yo quiero enfatizar, que describe el apóstol Pablo de una manera casi como si hubiera estado leyendo el periódico. 1900 y algo años antes del día de hoy, escribió el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Una profecía. ¿Qué es una profecía? Es cuando Dios a un profeta, como era Pablo, le revela algo,
hay diferentes profecías, pero en este caso, profecía que habla del futuro, Dios le revela algo a un profeta, a un hombre de Dios, inspirado por Dios, para escribir algo que va a pasar. El profeta ve con anticipación lo que va a pasar en el futuro. Y también es palabra profética proclamar las verdades de Dios. Entonces, cuando uno está predicando las verdades reveladas de la Escritura, está utilizando la palabra profética para predicar la verdad de Dios, y eso es un tipo de profecía. Pero en este caso, la profecía que estamos hablando es que Dios al apóstol Pablo le abre como si fuera, descorre el velo del futuro y le muestra el mundo como va a ser para el tiempo del fin, cuando se acerca la venida de Cristo. Y dice así, segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. Pablo le escribe a un discípulo llamado Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días, postreros es últimos días. En algunas versiones dice en los últimos días. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le llama a los tiempos cercanos a la venida de Cristo tiempos peligrosos. Él dice tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Egolatría, el amor al yo, ¿verdad? Amadores de sí mismos, avaros, codiciosos de las riquezas del dinero, vanagloriosos, se jactan, se vanaglorian, se sienten, ¿verdad? Soberbios, se sienten superior a los demás. Blasfemos es que se burlan de las cosas de Dios y las cosas de la fe. Blasfemos. Desobedientes a los padres. Una característica de ese tiempo de los últimos días es una despegarse de esa relación histórica de milenios de sujeción de los hijos a los padres, y que era realidad en ese país general hace 40 o 50 años. No se concebía que alguien le contestara al papá. Siempre había gente que son, ¿verdad? Pero lo general era que todo el mundo decía, no, a papi y a mami se respeta, ¿verdad? Eso de ponerse pico a pico, como decimos aquí, eso no se concebía, eso no se podía. No se permitía tampoco. Así que vemos como desobedientes a los padres, ingratos, quiere decir sin gratitud, ingratos. No agradezco ni a Dios ni a la gente lo que ha hecho por mí. Eso es parte de lo primero, ¿verdad? Amadores de sí mismos, ingratos. Impíos quiere decir sin temor de Dios. Impíos quiere decir sin concepto de que hay alguien que hay que respetar, que es soberano. No, impíos. Dice, sin afecto natural. Sin afecto, dice una generación sin afecto natural. ¿Qué es afecto natural? Por ejemplo, en la maternidad es un ejemplo de afecto natural, que se da hasta en los animales. Se reconoció por siglos que ningún instinto era más y nada más admirado que el amor de las madres por sus hijos. Eso se ve en los animales también, que esa protección sobre los hijos. Y vemos como en este último tiempo se considera un derecho el que las madres puedan matar a sus propios hijos. Y se ve eso como una gran conquista social. O sea que es un mundo tan ciego que protege el huevo de la tortuga marina aquí en Puerto Rico y en otros lugares. Y luego la tortuga marina, y si te cogen escarbando para sacar huevos de ahí, comértelos o algo, te tienes una multa grandísima o vas preso. Pero puedes matar a un niño y no te pasa nada, porque es un derecho que tú tienes. Ese mundo, llega el momento que la gente vive en un mundo tan degenerado y ha ido ganando poco a poco. Esa degeneración ha ido ocurriendo paulatinamente, que la gente está viviendo en medio de algo que parece un absurdo y no se da cuenta que es un absurdo. Y vemos que la prensa, los tribunales, todo el mundo, no, las madres tienen derecho a matar a sus hijos. Y le parece muy razonable eso, muy razonable. Eso indica una degeneración de lo que es el afecto natural. Implacables. Implacable es una persona que no da tregua,
que tú le entregas la llave del carro, le entregas el dinero y de todo, ¿verdad? Le dice que le pide clemencia, que no te haga nada. Tiene tu carro, tu dinero y te ve con todo eso, te pega un tiro en la cara. Porque hay un tipo se ha gestado un tipo de civilización donde ese respeto a la vida ya no, implacables. Dice después, calumniadores, y ya vimos la época de la política que acaba de pasar aquí en Puerto Rico, donde la competencia era quién difamaba más y quién calumniaba más al otro. Y todos los días alguien decía algo del otro contrincante. La manera de ganar unas elecciones es tirando basura, ¿verdad? Y eso está en la vida cotidiana de la gente por ahí. De pelar a alguien y de eso por teléfono y por internet, eso es parte de una cultura que ya es aceptado. Eso es parte de la vida. Dice, calumniadores, intemperantes. La temperancia es el control de los apetitos de la carne. Temperancia, control de los apetitos de la carne, que incluye no comer de más, no embriagarse, no ser el sexo desenfrenado, fuera de la voluntad de Dios, beber hasta ¿verdad? Drogas, comer todo el tiempo. O sea, todo lo que sea control de los apetitos de la carne, pues eso se llama temperancia. El descontrol se llama intemperancia, intemperantes. Una persona intemperante es que no, vemos una sociedad que no, si me gusta lo hago. Y hay gente que sale el placer de la vida es ir a hacer lo que el cuerpo, lo que la carne te pide, ¿verdad? Viven para eso. Yo loco porque llega el viernes para entrar en la vida de poca vergüenza. Intemperantes, crueles, eso no necesita explicación, todo el mundo sabe lo que es una persona cruel. Crueles, aborrecedores de lo bueno. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es como si, tú sabes que cuando hay una waffle, ¿verdad? Que los hacen en unas cositas que cuando tú lo haces, lo viras así del otro lado, ¿verdad? Es como virar todo lo que ha creído la sociedad por siglos, ahora es así. Ahora en este momento la iglesia es mala. La prensa, los artistas se han dedicado, los mismos tribunales, la legislatura, la iglesia es mala. Son fanáticos, intolerantes, prejuiciados. Los buenos son los cantantes de música sucia, los que rompen vitrinas. Esos son los buenos. Es que el poder está en la calle. La iglesia es un estorbo, ¿verdad? La iglesia es mala. Porque condena el aborto, porque condena las uniones del mismo sexo, porque sigue creyendo en la Biblia, es mala. Y ya cada día eso se va regando más y estamos entrando en una etapa que pronto vamos a ver unas persecuciones terribles sobre la iglesia, no en países comunistas ni países musulmanes, sino en Europa y América. Ya eso comenzó, ya está, eso está. Porque vemos un mundo en decadencia, ¿verdad? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, eso sabemos lo que es, traición en el matrimonio, la infidelidad, ¿verdad? Los amigos, traidores, impetuosos, las cosas sin pensar, infatuados, que es estar hinchado de uno, de verdad. Eso tiene que ver mucho con lo que dijo al principio del amor, amadores de sí mismos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay una filosofía, un tipo de pensar del mundo griego que se le llama a la persona que gusta el placer, ¿verdad? Que gusta el placer, hedonismo, se le llama hedonismo a esa filosofía. Y esa filosofía postulaba que la razón de la vida es el placer. El sentido de la vida tiene que hacer que tú estés buscando placeres todo el tiempo. Borrachera, sexo, en este tiempo drogas, sexo, borrachera, todo lo que sea placer, ¿verdad?
Y eso dice que va a ser característica, una cultura hedonista. No tengo freno para nada. Si me gusta, lo hago. Como ya se han sacado los valores y se sacó a la iglesia del medio y se sacó el temor a Dios del medio, pues lo que queda es el lado contrario. Y eso implica una decadencia de la sociedad completa. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar después. Ahora, ¿cómo llega la sociedad actual a el momento en que estamos ahora? Y vamos a hacer un repaso lo más rápido que podamos. No vamos a, ¿verdad?, poder cubrir, porque usted no puede cubrir tantos siglos de historia en 55 minutos que tenemos aquí de predicación, ¿verdad? Primero, vamos a ver cómo comienza todo. Después en el año 313, después de Cristo, el emperador Constantino decreta la libertad religiosa. Y los cristianos ya no iban a ser perseguidos, no iban a ser quemados en las hogueras, como pasó los primeros 3 siglos, no iban a estar siendo encarcelados, ni echados a los leones, ni de esas cosas. Y ahora, pues, estaba en el favor del imperio, pues le convenía, por la cuestión de que los muchos cristianos que se habían. Y entonces empieza lo que es una contradicción, empieza el colapso de la iglesia poderosa de los primeros 300 años, y los religiosos salen de la persecución, de las catacumbas y de estar viviendo bajo los cementerios debajo de Roma, y ahora se empiezan a sentar con los grandes del imperio romano, que eran paganos, gente pagana, gente idólatra, gente pagana. Y ahora hay una unión. Pronto la iglesia se deforma, empiezan a aparecer el oro, la opulencia en religiosos, la jerarquía, que no existía eso de que esta iglesia manda a aquella, no todas las iglesias eran iguales. Empiezan a aparecer la jerarquía. Ocurre en el año 400 y pico el colapso del imperio romano, que empezó antes de Cristo y terminó en el año 400 y pico. La cabeza del imperio es trasladada a Constantinopla y tienen que huir, el emperador para allá, se tiene que ir para allá. Y acá lo que queda como autoridad es lo que se empieza a llamar como el Papa, porque había un vacío de poder. Eso produce un cambio total en la vida de la iglesia. Empieza, después de la caída del Imperio Romano, lo que se conoce como la Edad Oscura, Dark Ages en inglés, que es la Edad Media, el feudalismo, la Edad Media. ¿Por qué se caracteriza la Edad Media? Se caracteriza por una división donde había una nobleza, principados, reyes, príncipes, duques, condes, que eran los que mandaban la sociedad. Estaban muy cercanos a ellos los jerarcas de la iglesia, esos estaban afines. Y un pueblo abajo que se llamaba la plebe, que era gente que no tenía aspiración en ese sistema de subir. Ellos eran para estar abajo, eran para servir, eran para trabajar, y los nobles eran para gozar de la vida, para vivir en castillos, para tener grandes orgías, hacer grandes cosas allá. Pero esa división. Y así estaba dividida la sociedad en la Edad Media. Entonces se le quitó acceso a la Biblia a la gente. La Biblia se limitó a la iglesia. Ustedes son ignorantes. Laico quiere decir ignorante. Y no pueden estudiar la Biblia. Nosotros les decimos lo que tienen que creer. Entonces ocurre en una era de oscuridad. En una oscuridad tremenda. Una explotación. Había una pequeña clase media, pequeña, que eran los comerciantes, los que tenían navegantes, gente que tenía sistemas de naviera de trasladar productos de un país a otro, los que tenían algunos comercios en las ciudades. Eran gente que estaba en el medio, pero eran bien poquitita gente. Los demás eran o plebes
o nobles. Yo tuve la oportunidad de estar en el castillo de los Habsburgo en Austria, ¿verdad? Y visitar y caminar por todo eso. Y es impresionante. O sea, uno no puede concebir que alguien pueda vivir con tanta riqueza. Habsburgo era la casa gobernante ahí en Austria en una época. Y estábamos allí porque en un viaje misionero en Rusia, en Siberia, fue el ataque a las Torres Gemelas. Estábamos en Rusia, en Siberia, y cerraron los aeropuertos. Tuvimos que salir de Rusia rápido, y como no podíamos regresar a América porque estaban los aeropuertos cerrados, nos tuvimos que quedar en Austria, en Viena, 4 días, y ahí aprovechamos y fuimos a un concierto. Viena ¿verdad? Es un lugar de mucha cultura. Entonces, entre eso fuimos a visitar el castillo de los Habsburgo. Usted no puede creer eso. Allí hay una fuente inmensa, con yo no sé cuántas estatuas hacia la vuelta redonda. Esa fuente debe costar mucho más de $1 millón, esa fuente. Si usted la fuera a hacer hoy. Quizás $2-5 millones, la fuentecita. Porque cada estatua de esas, tallada de mármol, a mano, ahora mismo le debe costar sobre $100,000 cada estatuita de esa. Y cuidado si algunas valen mucho más. Y eran muchas. Unos jardines, usted no puede creer que entonces ese palacio inmenso tenían tipo inodoro, agua corriente, las camas esas eran como enchapadas en oro. Eso era una cosa. Sí. Y uno decía, pero lo que había aquí adentro, mientras afuera había un pueblo muriéndose de hambre. Claro, eso tenía que reventar. Y ocurre que por ahí, por el siglo XV, viene un movimiento que se llama el Renacimiento, donde se redescubre el culto a la sabiduría de los griegos y de los romanos, de los griegos principalmente, y empieza la curiosidad del conocimiento. Empiezan a aparecer grandes pintores, escritores, personas, hermosas obras, muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, ahí hay un intermedio entre la Edad Media, esa edad de oscuridad, y el Renacimiento está en el medio. Y después de eso ocurre lo que se llama la era de la Ilustración. Y ahí de Renacimiento para acá es que realmente ocurre el cambio que hoy nos ha llevado a lo que tenemos ahora. La era de la Ilustración comienza en Francia. Reúne el tiempo, la historia, a muchos sabios al mismo tiempo. Y ellos formulan una manera de pensar que da origen a la democracia, que de Francia pasa a Estados Unidos, y los fundadores de la nación americana eran ilustracionistas, seguidores de esos pensamientos de Francia. Eran Diderot, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Racine. Todos esos eran ilustracionistas. En inglés se llama Enlightenment Age, la era de las luces, porque hubo mucha gente brillante al mismo tiempo. Entonces, se postula que el problema era el feudalismo, que habían pasado por siglos, 8 siglos o 9 siglos del siglo V hasta el siglo XV, ¿verdad? 10 siglos, de 9 a 10 siglos. Ese es el problema, que la solución era el gobierno del pueblo. La palabra democracia está compuesta de dos también, de origen griego. Demo es pueblo y cracia es gobierno. Democracia, gobierno del pueblo. Entonces, eso da origen primero a la República de Estados Unidos, aunque comenzó en Francia. Primero en 1776 se sale la República Norteamericana, y poco tiempo después se establece la República Francesa, y de ahí todas las repúblicas democráticas del mundo tienen origen en esas dos. Todo el mundo. Junto con eso viene el romper con el sistema feudal, y empieza a gestarse lo que eventualmente se convierte en una filosofía que se llama el capitalismo, que es la filosofía en que vivimos nosotros. Poco después de eso empieza algo que se llama la revolución industrial. Ocurre el invento de la máquina de vapor y empieza a cambiar el mundo. La transportación, empieza a haber barcos de vapor,
trenes, ferrocarriles, empieza entonces a haber o empiezan a surgir millonarios, ¿verdad? De esa revolución industrial eventualmente salen los Rockefeller, los Morgan, los Carnegie, toda esa gente multimillonaria sale o porque se dedicaron a los trenes, se dedicaron al petróleo, se dedicaron al carbón, o sea, ellos aprovecharon o a la construcción de grandes edificios, que ocurrió después los rascacielos y todas esas cosas, una explosión. La gente empieza a irse de los campos para los pueblos, porque había grandes oportunidades de trabajo. Y empieza a ocurrir el desmembramiento, la pérdida de las raíces, que era tan importante en la estabilidad social. Ya la gente no estaba en su casa. Salías a trabajar por la mañana al campo, llegabas a tu casa, estaba tu mujer y tus hijos allí. Y juntos se ponían a comer a la hoguera, a pasar el día, la noche, en lo que se acostaban a dormir para ir a trabajar al otro día. Había una unión. La meta era la vida familiar. Se trabajaba para la familia. La familia era el centro de la vida. Y había la gente de fe que tenía también un respeto a Dios. Entonces, esa movida masiva hacia las ciudades provoca un mundo diferente. Ya el mundo no es el mundo rural de la Edad Media. Empieza a ser el mundo revuelto de la revolución industrial. Las ciudades se llenan de humo, fábricas de textiles, se inventa la desmotadora de algodón, que fue bien importante para las muchas fábricas de textiles que empezaron a aparecer en toda Europa y Estados Unidos. Se cambia, el mundo cambia. El mundo cambia. Entonces, esa revolución industrial lleva eventualmente a el culto al dinero. Llega el momento que se descubre primero, ¿qué hemos descubierto? Desde el año 1776, vamos a poner, de que empezó la primera república bajo los principios de la Ilustración, que fue Estados Unidos, después fue Francia, y después todos los demás por ahí siguieron. ¿Qué hemos descubierto? Que el mundo sigue siendo injusto, que se sigue explotando al pobre, que el gobierno del pueblo no necesariamente implica la justicia hacia el pueblo, porque el problema es la corrupción del corazón del ser humano. O sea, tú puedes escribir una filosofía bien bonita en papel, cuando se le entrega a la gente para que la haga, la daña. Y empieza, ¿sabe cuánto? Miles de billones se han robado los gobernantes democráticos en Latinoamérica, Europa y América. Miles de billones de dólares que han sido malversados, robados y utilizados para eso. ¿Por qué? No es que el gobierno democrático sea malo, es que lo que pasa es que se nos olvida algo. El que está corrompido es el corazón del ser humano. El ser humano lo que necesita es redención, no es un nuevo sistema político. Todos los que han probado han fracasado. Poco tiempo después de eso, en el 1900 y pico, 1916 por ahí, viene la revolución bolchevique, bajo los principios de otro filósofo llamado Marx y Lenin. Marx y Engels. Y Lenin lo implementa en Rusia, la revolución del comunismo, del marxismo-leninismo. Y entonces es otra promesa. El problema del mundo es la lucha de clases. El problema es que los ricos explotan a los pobres. Y ha sido así a través de la historia. Y no están diciendo ninguna mentira, pero eso es así. La contestación es: vamos a hacer a todo el mundo igual. Vamos a eliminar la diferencia de clases. El gobierno del proletariado, el pueblo va a ser, ya no van a ser los nobles, ni los ricos, ni los poderosos, ni los magnates, ni los industriales. Ahora va a ser el gobierno y suena bien bonito también, igual que la democracia. Pero ¿qué pasa? Vienen los gobiernos comunistas. A Stalin mató más gente que todos los zares que eran feudalistas, el sistema feudal. Los últimos 3 o 4 zares rusos no mataron tanta gente como mató Stalin, que era un gobernador comunista.
Ustedes saben la opresión de Mao Zedong en China, cuántos millones de personas se están matando en Corea del Norte, la opresión en Cuba, la opresión en Venezuela. O sea, se prueba que si la democracia oprime por el poder de los ricos hacia los pobres, en el sistema comunista oprime el partido. Pero siempre la injusticia está ahí. Pero eso ocurre, todo eso lleva a un materialismo. El marxismo diciendo que Dios es el opio de los pueblos y la democracia levantándole un nuevo Dios que se llama el dinero. Ambos sustituyen a Dios, uno diciendo Dios no existe y otro diciendo el mundo se trata de acumular riqueza y tener más cosas que el vecino, mejor auto que el de más abajo, tener una posición más alta que el otro, una competencia para tener y poseer cosas materiales. Entonces ambos sistemas se degeneran. Y nosotros llegan a las iglesias, la iglesia que predica que Dios quiere que seamos millonarios, que si tú confiesas riquezas, Dios te lo da. Son iglesias tipo, se originan en la mente americana del culto al dinero. En esas iglesias lo que se predica es que si tú lo declaras, Dios lo hace y que Dios quiere que todo el mundo sea rico. No hablan de las tribulaciones, no hablan de las profecías que vienen, de los caos que vienen sobre el mundo. No, hay que hablar de que la gente traerá las riquezas y las pondrá a los pies de la iglesia y que reinaremos sobre la tierra. No, hay que votar el libro de Apocalipsis porque esas iglesias no predican eso. Y está la otra iglesia que se contamina, que en Puerto Rico hay un movimiento de eso también. Tanto católicos como evangélicos se contaminan con las filosofías marxistas de los años 60 y entra a los seminarios el marxismo. Y la iglesia entonces no es para recibir a Cristo y tener una vida espiritual, es para levantarse en contra de la opresión, para formar guerrillas de destruir el sistema opresor y el pobre en ese sistema tipo marxista. El pobre se llama pueblo de Dios, al pobre, no porque se convirtió. La Biblia dice que el que no recibe a Cristo va al infierno, sea pobre o sea rico. Pero ellos dicen que los pobres son pueblo de Dios porque son pobres, porque básicamente dejaron la palabra y se quedaron con el marxismo y lo metieron a la iglesia. Unos metieron el culto a las riquezas, otros metieron el culto al ateísmo y otros el culto al dinero. Entonces, cuando nosotros llegamos al mundo, a veces es bien difícil predicar. Es bien difícil predicar porque la gente te mira, porque es que es tan poderoso el sistema. Ha llegado a ser tan poderoso los bienes de comunicación, los medios de comunicación, el internet, los periódicos, la televisión, las películas, los artistas. Eso tiene una influencia tan grande, ese humanismo que está en la gente, en la academia, en las universidades, que todo eso deja a Dios afuera, porque ya eso pasó. El momento en que la sociedad, no la iglesia, la sociedad admiraba a Dios, aunque no fueran cristianos y respetaba a la iglesia, eso existió, ¿sabes? Hace 60, 80, 90 años, la gente no venía a la iglesia, pero tú le decías, no, yo estoy en el... pues mira, sigue ahí que eso es bueno, y esto y lo otro. Y la prensa, no, eso es la iglesia, eso es bueno. Y llegaba la Semana Santa y la gente, todo el mundo iba a las iglesias, aunque no fuera en todo el año, porque había como una reverencia y una cosa. Todo eso desapareció. Lo que está de moda ahora es la irreverencia y el rechazo, la hostilidad hacia la iglesia. Eso es lo que está de moda. Aquí hay una candidata que ganó popularidad, candidata a la gobernación siendo irreverente, anticristiana, promotora y admiradora de gente de inmoralidad. Que empezaron a apoyar su candidatura, gente que no tiene valores, gente que no respeta a Dios, gente que habla malas palabras, canta sucio. Esa gente se convierten en ídolos de momento. ¿Qué sucede cuando los que están en el lado contrario a lo que es bueno según la Biblia se convierten en ídolos? Que el pueblo cambió. En la cara de nosotros, la sociedad hizo así.
Lo que era malo, ahora es bueno. Lo que era bueno, ahora es malo. Y entonces a uno le toca, eso es lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo, en los últimos días viene el caos. Porque de ese caos va a surgir el resto del plan de Dios, que tiene que ver con el levantamiento de cuando colapsen las economías mundiales, como van a colapsar. La Biblia habla de la profecía de Jesús: terremotos, epidemias, gente en las calles, sediciones, rompiendo vitrinas y quemando cosas, y de eso se habla. Va a ser un mundo revuelto. Ese caos lo va a aprovechar un enviado de Satanás, que la Biblia le llama el anticristo, para presentarse como la opción más inteligente que todos los hombres que han pasado, excepto Jesucristo. Va a ser súper inteligente, va a hacer prodigios, es decir, las cosas milagrosas. Dice, va a hablar con sabiduría como nadie ha hablado jamás, engañosa. Y va a seducir a la gente con la idea: yo vengo a resolver los problemas del mundo, yo soy el Mesías. No era aquel, soy yo. Si ustedes me entregan a mí sus vidas y se hacen seguidores, marcándose, se hacen seguidores de mí, yo voy a enderezar este mundo. Y todo el que no tenga la iluminación, los de Dios, los de Cristo, dirán: ahí llegó, ese es. Los que no son de Cristo dirán, porque al haber un culto a la economía y ver la economía colapsando, no hay comida, no hay de esto, ya no hay teléfono, no sé con ustedes, todo se cayó. El gobierno americano está en el piso, el japonés está en el piso, el chino está en el piso, el mundo se colapsó. Entonces, la gente que ya le tiene un culto al bienestar y a la economía y a la tecnología, se agarra de lo que sea. Y la Biblia profetiza eso. Entonces, ese es un panorama un poquito sombrío. Yo podría predicarle cosas, hacer un pep rally aquí. ¿Sabe lo que es un pep rally? Antes de las competencias intercolegiales y de los juegos de fútbol de los colegios en Estados Unidos, hacen unas reuniones en las universidades con los atletas para levantar el ánimo de... nosotros lo hacíamos cuando yo estudiaba en la Universidad Católica, el bachillerato. Y pionero, yo no sé qué. Y eso es un pep rally, un rally o una reunión de exacerbar los ánimos, de ponerlo uno eufórico, ¿verdad? Un pep rally. Yo podría hacer un pep rally aquí para que ustedes se sintieran bien. Y a lo mejor viene más gente, porque uno necesita. Pero Dios no me llamó a mí a manipular la palabra de Dios. Eso no es mi llamado. Yo voy a predicar la palabra y lo que dice la Biblia, y si la gente se quiere ir, que se vaya. Porque yo tengo que agradar a Dios como predicador de la palabra que soy. Y no puedo negarme a predicar las cosas que no le son agradables a los oídos de la gente. Tenemos por delante tiempos difíciles. Como dice el capítulo 3, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos, ¿cómo le llama? Peligrosos. 3.1. Vamos a ponerlo ahí otra vez. ¿Cuál es la advertencia? Debes saber, 3.1, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Yo le estoy hablando, le he hecho un recorrido por la historia para llegar al tiempo de hoy. Porque tenemos una función que cumplir como iglesia. Tenemos que ser lo que Dios dijo que nosotros éramos: luz del mundo y sal de la tierra, embajadores de Cristo, dice la Biblia, dice todo eso de los cristianos, testigos de Dios a las naciones. Va a ser tentador unirse a los que tienen el control de los medios, de las clases artísticas, del cine,
de las universidades, de los tribunales, de las legislaturas y de los es una cantidad de antagonistas tan grande y tan poderosos que uno puede sentirse intimidado y decir, yo soy un pájaro raro, porque no coincido ni con la academia, ni con los noticieros, ni con los artistas, ni con los tribunales, ni con los parlamentos del mundo, ni con los periódicos. Entonces dice, ¿y quién me queda? Te queda Cristo, casi nada. Casi nada. Porque hay veces que se gana perdiendo y hay veces que se pierde ganando. Aquellos millones de cristianos que han muerto y que todos los años matan decenas de miles de cristianos, principalmente en países musulmanes, decenas de miles. Los acribillan, los fusilan, los de esto, ¿no? Esa gente escogió lo mejor. Aunque en la carne uno dice, pues, ¿de qué le sirvió su cristianismo? Los quemaron, los mataron, los fusilaron, le cortaron la cabeza, los ahorcaron. Si lo miramos en la carne, si lo miramos en la eternidad, la Biblia dice que esos que dan su vida por el Evangelio tienen una recompensa especial en el cielo por la eternidad. Ese versículo no lo tenía en la Biblia, pero aquí en Hebreos capítulo 11 dice, y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros, dice primero los que triunfaron, David triunfaron, ahora vienen los otros, también seguidores de Dios, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido aquí en la tierra, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que, como pastor, yo tengo que prepararlos a ustedes para esos tiempos que describe la Biblia. Y no tenemos más alternativa que fortalecernos en la fe, en la palabra, porque usted y yo somos humanos y tenemos una cosa que se llama temor. Y tenemos ligaduras emocionales con las cosas del mundo. ¿Y qué si se pone en peligro mi estabilidad económica? ¿Renunciaría a mi fe por no perder la parte económica? ¿Y qué si afecta a mi familia? ¿Me convierto en ateo para que mi familia no sufra persecución? Esta gente tenía familia. Los apóstoles tenían esposas e hijos. O sea, el cristianismo es algo más que venir a la iglesia el domingo, a un aire acondicionado con un acentito mullido y a lo mejor un almuercito que dejó separado ahí en la cafetería. Puede convertirse en un peligro, en motivo de rechazo. Ay, yo creo que yo pierdo media congregación hoy.
Pero, ¿y qué voy a hacer yo? Es decir, hermano, olvídense de las epístolas de Timoteo, olvídense del libro de Apocalipsis y vamos a hablar de esas iglesias de la prosperidad. De hablar que Dios quiere que yo tenga el mejor carro de la ciudad y que yo sea rico porque somos cabeza y no cola. Y viene a predicar esos mensajes así bien carnales. Pero eso no es lo que está escrito en la Biblia. Así que ha corrido el tiempo desde la revolución industrial, pasando por la revolución bolchevique, y ocurre una revolución tecnológica que comienza ya poquito con la revolución industrial, después sigue posterior a eso, ¿verdad? Empiezan los descubrimientos tales como el motor de combustión interna. Ya no es la máquina de vapor, combustión interna es el que tiene los bujías, y que entonces hay una explosión ahí, entonces eso mueve. Tiene combustible, no es agua calentada, sino es combustible que explota, ¿verdad? Eso es el motor de su automóvil, ocurre una explosión que usted no oye dentro de los pistones. Ocurre una explosión que envía ese pistón hacia abajo y sube el otro, y ese le da otra explosión y baja para abajo, y eso tiene abajo un cigüeñal que convierte ese movimiento así, lo convierte en movimiento así, y eso llega a la goma, a la rueda, y eso es lo que mueve su automóvil. Se llama y ocurre el descubrimiento del motor de combustión interna, la radio, el teléfono, y ahí sigue el fonógrafo, y empiezan a aparecer cosas por ahí a principios de siglo. Y después entonces sigue cada día descubriéndose más cosas, y después aparece la televisión, y después empieza a aparecer la era espacial, el envío de cohetes al espacio, primero vuelta a la Tierra y después a Marte, han llegado a Marte, a la Luna, a otro sitio. Y entonces vienen los satélites que empiezan a controlar la comunicación del mundo. Y eso controla ahora la sociedad y la familia. A tal punto que si ocurriera una explosión solar, que ya ha ocurrido antes, se destruyen los satélites del mundo, colapsa el mundo entero. Los ejércitos no tienen manera de usar sus de esos guiados. Se acaba la comunicación de teléfono, de televisión, todo se cae al piso. Todos los sistemas de computadoras, de todos los sistemas de gobierno, de la empresa privada, eso se va a cero. Todo, no se puede usar un teléfono celular, nada de eso, no hay GPS, no hay nada de eso, todo eso depende de satélite. El mundo queda como en el 1910. Eso puede ocurrir. O sea que nos hemos convertido creamos una criatura y ahora la criatura es la que manda. Esa película, ¿usted ha visto esas películas así? Que hace la gente unos robots y después los robots se rebelan y ellos son los que mandan. Pues hemos creado una criatura y ahora la tecnología es la que manda. Nuestros hijos no los criamos nosotros, nos los crían los teléfonos para que se esté quieto. Y olvídese de la vida familiar. El nene, mientras tenga un teléfono en la mano, no molesta. Y como yo me acostumbré a la comodidad, yo no pienso en el bien del desarrollo emocional de un niño que se crea con mamá teléfono. Yo no estoy, el daño que le estoy haciendo, la destrucción de la familia, pues entonces adoptamos las cosas como con inocencia. No hay mala intención, es conveniente que se entretenga, ¿verdad? Pero ya no hay ejercicio, no hay conversaciones en la familia, no se le da tiempo para desarrollar el carácter. Los niños ya no se ponen a trabajar, que era parte de la cultura. La nena tiene que aprender a ser una buena mamá, una buena ama de casa, tiene que limpiar, tiene que aprender a cocinar, tiene que aprender a lavar ropa, tiene que aprender esto, porque ella va a ser esposa. Eso se acabó. La nena, lo que yo quiero es que estudie. Los varones de aquel tiempo, ¿verdad? De cuando yo era niño y yo era jovencito, si vivía en el campo, pues había que buscar agua, porque en los campos no había agua potable. A buscar al río, a buscar agua, al manantial, llevarlo a la casa. Había que llevar los animales a comer, había que ir a ayudar al papá a recoger el café o a los guineos. Entonces, es una cultura diferente.
Y eso había un compartir y había un desarrollo de responsabilidad. Estamos trabajando para la familia. Muchas cosas mueren en el proceso de la tecnología y la modernización de la vida. Muchas cosas mueren. Y nos está cobrando la deuda. Los hijos ya no. Eso dice que decía ahí Timoteo, sin agradecimiento. Que decía, no hay agradecimiento. Uso otra palabra ahí, ¿verdad? Y gratitud, sin gratitud. Yo me voy de casa y los viejos se quedaron en Puerto Rico y pues yo vivo acá, ¿verdad? Yo quisiera, pero estoy lejos. Adiós. Viejo que se muera ahí. La irresponsabilidad. Yo me acuesto con la persona, pero mis abuelos me cuidan al nene. O sea, yo no me veo que si yo tengo un hijo se supone que yo lo mantenga. Y se supone que yo como madre lo críe y lo cuide. No. Yo tengo uno. Aquí en Puerto Rico yo creo que están criando más abuelos hijos que papás. Y no es, a los abuelos nos encanta. No, a mí cuando llegaban los nietos míos siempre lo es una alegría. Pero es que son cosas que se van rompiendo y uno no se da cuenta cómo se va destruyendo lo que le daba solidez a la sociedad, que era respeto a la autoridad en la escuela, en el hogar, unión familiar, matrimonio como un concepto general que se supone que es para toda la vida. A veces yo creo que van con los de papeles de divorcio firmados por si acaso. Porque la gente espera que no dure. Ya esperan que no dure. Entonces, estamos tan adelantados. Pero tenemos un por ciento de gente desajustada, de yo no sé cuánto por ciento de la gente necesita tratamiento psiquiátrico. Muchos lo reciben y otros no. Porque los quitaron lo que nos daba estabilidad, que era respeto a Dios y a la familia. Eso se perdió. Ahora la estabilidad la busco en el dinero y en los placeres. Algo ha pasado que hemos salido perdiendo. ¿Cuál es la alternativa? Mire, tanto hemos caminado hacia Jesucristo, tantas personas que hemos decidido seguir a Cristo en medio de este caos. Dios nos eligió y nos tocó el corazón. Ahora tenemos que aprender cómo hacerlo. Es lo mejor que le pudo pasar a usted y lo mejor que me pudo pasar a mí es sacarnos de la vorágine, del caos del mundo y sentarnos con el Señor en lugares celestiales, espiritualmente hablando. Somos hijos de Dios. El problema es, la situación es que, ¿cuál es entonces mi tarea, mi parte en el reino, en el resto de vida que me quede? ¿Cómo yo glorifico a Dios con mi vida? Porque Dios me salvó, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el cristiano tiene que dejar de ser religioso. Ser religioso no funciona para tener una vida de intimidad con Dios. Una relación viva. Viva. Vamos a ver. Yo no sé cuánto tiempo más yo estaré hablando de estas cosas, solo sabe Dios. Pero yo espero que hasta el último aliento mi boca se abra para magnificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted ha llegado a este lugar o nos ve por los medios y todavía no ha tomado una decisión, usted está como el resto del mundo,
deambulando por la vida sin fe y sin esperanza. Y lo que tiene como consecuencia del pecado es la condenación, a menos que usted sea un elegido de Dios y Dios le haya traído aquí o lo haya puesto en contacto con este programa o este culto, porque Dios tiene un propósito para su vida. Usted es alma de salvación. Si usted entiende que Dios ha tocado su vida, usted quiere comenzar a caminar con Dios, yo le pido que usted levante su mano allí donde esté. Y con eso usted expresa: yo le entrego mi vida a Cristo, mis pecados. ¿Hay alguien que levanta la mano? ¿Quién? ¿Alguien levantó la mano por ahí? No, el caballero que está allí. Dios me lo bendiga, caballero. Dios me lo bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Hay alguien más que allí donde está reconoce que necesita un Salvador y le entrega su vida a Jesucristo? Hay alguien que tome esa decisión. Más importante que casarse, que estudiar, que criar hijos, es salvar el alma. Hay alguien que tome esa decisión, levantando su mano. Bien. Vamos a pedirle al caballero, queremos orar por usted, caballero. Venga por acá, sí, no se preocupe. Alguien que me lo acompañe de los ujieres, por favor. Queremos orar por usted, por favor, venga por acá. Dios es bueno, es poco. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos y le vamos a pedir. ¿Quién me va a orar aquí? Vamos a ver, ¿quién está por ahí de los? Ajá, ahí viene, ¿quién? Jimmy. Ahí viene Jimmy por ahí. Ok. Mire, levante las manos así como que se rinde y diga conmigo: Señor, yo no puedo controlar los tiempos porque eso está en su sola potestad.